Amigos de todas las voces, en esta oportunidad estamos en contacto con Leonel Soria, presidente de la Cámara de Comercio de Ayacucho. Leonel, ¿cómo van las actividades económicas en estos tiempos de pandemia? Muy buenos días, Jorge Luis. Gracias por la invitación y por intermedio tuyo saludar a los micro y pequeños empresarios de la región y a todos nuestros amigos emprendedores. La verdad es preocupante. Estamos en una situación crítica. No es posible que nuestras autoridades simplemente informen para que nosotros entremos en una cuarentena. Aquí debe haber un liderazgo de parte del gobernador y del alcalde a fin de que podamos no estar en cuarentena, es decir, es más, el toque de queda tampoco tiene que ser de 6 a 6. Se puede trabajar, se, puede, se pueden hacer las actividades normales con la gran mayoría de los protocolos que ya conocemos, que ya muchos de los empresarios tienen instalados en sus negocios. Muchos de las micro pequeñas empresas, así como personas, están atravesando muchos problemas. ¿Qué En la actividades primera, han paralizado? se ha paralizado, por ejemplo, el tema de los restaurantes que estaban trabajando ya con delivery, algunas actividades turísticas, por ejemplo, y ya estaban saliendo al campo, estaban haciendo turismo de aventura afuera, y también algunas actividades como las construcciones, ¿no? O sea, las obras que se habían paralizado se estaban retomando. Muchas fuentes de trabajo, fuentes de empleo se estaban reactivando, ¿no? Nosotros, esa es la preocupación, el sector artesanal, por ejemplo, ¿quién ha sufrido un directo malestar, digamos, una directa actividad negativa con respecto a este sector? Ya también estaba levantándose, pero imagínense, en la primera etapa, a partir del 16 de marzo del año pasado, hemos paralizado por completo, sin ninguna estrategia de parte del Estado, obligándonos a paralizar a nosotros, sin hacernos llegar un capital para poder nosotros trabajar o mantenernos el capital que no se pierda. Y ahora, la misma situación. Sin una estrategia, el ministro de Economía nos plantea 200.000 millones para las micro y pequeñas empresas canalizadas por COFIDE otra vez. Y COFIDE otra vez va a ser pues un cuello de botella. Y yo no me explico cuál es el tema de ellos, con qué objeto, con qué criterio califican las micro y pequeñas empresas de nuestra región, porque no todas las provincias han entrado en cuarentena, solamente Huamanga. Entonces, Leonel, ¿y ese mentado apoyo económico quiere decir que no ha llegado acá a los empresarios ayacuchanos o a quienes en todo caso? no ha llegado. Pues yo le digo, nosotros en la primera etapa hemos sido canalizadores de este fondo por intermedio de COFIDE para la Caja Rural Arequipa, Caja Municipal Cusco y Arequipa. Pero cuando nosotros enviábamos nuestra relación de socios y algunos empresarios que no eran socios, enviábamos la relación para que sean tamizados en COFIDE, los tamizaban, sí, pasaban y les llamábamos y sí, señor, ha sido acreedor al fondo, al FAI MIPE, al fondo agrario, etcétera, pero a la hora de cobrar, ir a las instancias a desembolsar ese dinero, nunca llegaba porque decían no hay fondos insuficientes. Entonces, esa situación a nosotros nos genera un malestar terrible porque nos están tomando el pelo, nos están engañando porque precisamente se promete algo que debería cumplirse. A nosotros no nos está dando el Estado absolutamente nada. Es más, en la primera etapa nosotros teníamos créditos ya. En esta segunda etapa, esos créditos se han congelado y hemos podido sacar otros créditos para reactivarnos. Y en este tiempo ya no vamos a poder pagar ni uno ni el otro. Sin embargo, las entidades financieras le digo, nos siguen acosando, nos siguen llamando, nos siguen mandando documentación de cobros en el cual mucha de la gente se siente pues frustrada,
se siente muy acosada. El caso mío también, no solamente yo lo digo por las empresas, nosotros estamos atravesando este mismo caso. No podemos trabajar normalmente con este tema del toque de queda de 6 a 6, las panificadoras, los chifas, los restaurantes, las pollerías. Yo me pongo en su lugar y digo, ¿en qué momento se reparte la pollería, por ejemplo? Mucha gente cena a partir de las 7, 8 de la noche en casa y trabajan, y van a comprar cuando ya los locales están cerrados. Nosotros recomendamos al gobernador, cuando estuvimos presentes en la reunión del comité multisectorial, hemos pedido, si vamos a entrar en cuarentena, entremos pues una cuarentena en el cual tengamos mecanismos de salvaguardar a la micro y pequeña empresa, como otorgamiento de créditos capital para mantener la empresa y capital semilla para las que ya recién se están reeducando con esto de los protocolos y el tiempo del toque de queda se amplíe a partir de las 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Por otro Entonces, lado, Leonel, ustedes están hecho probablemente de acuerdo con estas protestas que se han realizado días anteriores. sí, estamos de acuerdo con ellos porque paralizar no es la solución, mi querido amigo. A nosotros no nos van a enseñar, pues, a decir que paralizándonos, porque ya hemos tenido la primera etapa el año pasado, como le digo, y paralizar solo ha generado un hoyo, una terrible crisis en el tema económico. Pero, sin embargo, no se ha contenido el avance de la enfermedad. Usted ha ¿Qué se viene visto. ahora desde la posición de la Cámara de Comercio de Ayacucho y sus agremiados? Mire, la Cámara de Comercio tiene una posición muy clara y es no paralizar. Nosotros tenemos que trabajar porque de eso vivimos, de eso generamos ingresos para nuestras familias, para nuestros trabajadores y nosotros no vamos a paralizar. Estamos conversando, estamos tratando de llegar al Ejecutivo Nacional por intermedio de Perú Cámaras de Lima. La semana pasada he tenido entrevista con el presidente de Perú Cámaras haciéndole llegar nuestro malestar. Pero el tema no pasa por ahí, o sea, reclamar por cámaras, sino el tema pasa por el informe que generan las regiones. Nuestro gobernador, nuestros eh, funcionarios de Direza, de salud, aquí en la región Ayacucho, están informando de tal manera que nosotros estamos teniendo contagios muy fuertes. Hay muertes, digamos, al doble, ¿no? No tenemos ya camas UCI. Y eso no sé si es verdad, porque yo no tengo la información verdadera. Ellos tienen la información verdadera. Ustedes, la prensa, debería ir a los hospitales, debería ver cuántos están falleciendo por tema de COVID, porque no todos los fallecidos son de COVID. Hay gente pues porque tiene otro tipo de dolencias, están falleciendo por ese tema, lo están haciendo pasar por COVID. Ese informe lo envían a la ciudad de Lima. En la ciudad de Lima lo tamizan y solamente se genera, en el último informe del Consejo de Ministros, nos dicen que Huamanga entra pues en un estado de cuarentena de 6 a 6, ¿no? Entonces, esa es nuestra preocupación. Al margen de que tengamos tantos contagiados, el informe debe ser verdadero. Si estamos y entramos a cuarentena, pero no tiene que ser pues solamente entrar en cuarentena y ya. ¿Cuáles son los criterios de reactivación económica en esta segunda fase? ¿Cuáles son, digamos, las estrategias del gobierno regional, las estrategias del gobierno municipal y la estrategia nacional de reactivación económica después de estos procesos? ¿Y qué nos dice a nosotros, por ejemplo, pasado hasta el 28 de febrero, que no se alargue esta situación? Nosotros ya no podemos aguantar más. Ahora, en una situación que probablemente la conozcamos los días posteriores, si esto se mantiene, podría alargarse todavía algunas semanas más ese problema. Ese es el problema. Mire, aquí, por ejemplo, las estrategias en otras regiones es generar los mercados itinerantes, los mercados, digamos, en lugares
que tengan acceso al aire libre, es decir, estadios, pampas, fuera de la ciudad. Aquí hay la articulación de las municipalidades, las que deben generar espacios en esos lugares donde no haya aglomeración y respetando el distanciamiento. Y ahí nuestros hermanos productores pueden vender sus productos agroindustriales, artesanales, etcétera. Ahorita no hay ningún tipo de plan de las municipalidades para generar ni la municipal ni las distritales. El gobierno regional lo único que está haciendo ahorita es probablemente, no sé, encaminar los primeros trabajos del año pasado, lo que se tenía y continuar, pero muchos funcionarios están trabajando de forma remota, muchos trabajadores, incluso las puertas están cerradas al acceso de la documentación, etcétera, y en esas circunstancias no podemos avanzar. Bien, gracias a ellos, porque ellos tienen un dinero mensual, ¿no? Pero nosotros, entiéndanlo bien, nosotros no estamos pidiendo que nos den bonos, nosotros no estamos pidiendo que nos regalen dinero, nosotros le estamos pidiendo que nos den la oportunidad de seguir trabajando con los protocolos. La paralización, señores, entrar en cuarentena y paralización seca no es la solución, y eso lo hemos visto el año pasado. Esa es la posición de la Cámara. Correcto. Ahora, los niveles de articulación, ya lo has dicho, con los gobiernos locales y sus gerencias de desarrollo económico y también con el gobierno regional, ¿se han dado? ¿Han conversado ustedes para tratar este tema? Mire, con el alcalde provincial de Huamanga, difícil podemos tener cercanía, porque como ves, él tiene manejando a la ciudad de forma virtual, desde la ciudad de Lima, no sé de qué parte está. Es difícil, con sus funcionarios hemos conversado para articular algunos temas de ferias, por ejemplo, porque no hay otra forma, hay que apoyar a los microempresarios, tenemos que poner espacios, ¿no? He coordinado con la Municipalidad Provincial Distrital de San Juan Bautista, con ellos vamos a trabajar el tema de los mercados itinerantes, que ya la semana pasada se han inaugurado algunos, vamos a poner productos ahí de algunos microempresarios, eh, el tema de desarrollo económico con el señor Edgar Gómez, el Gómez. nuevo gerente general de desarrollo económico, hemos conversado, hemos quedado en articular positivamente. Hay 2 millones en el tema de las MIPES para capacitación y para enseñarles a los microempresarios a ser más competitivos, a que sus productos sean más valorados en el mercado. En eso estamos. El año pasado se tenía a un proyecto MIPES muy vigoroso, muy positivo, en el que estaba trabajando el señor Walmer Ochoa. Muy dinámico ese proyecto, me parecía muy bien. Yo no sé por qué a este año lo han recortado las cabezas, ya no está el señor Walmer. Sin embargo, otras direcciones que absolutamente no hacen nada en el gobierno regional se mantiene. Previo, yo le diría premio a la inoperancia, premio a la mediocridad, sobre todo creyendo que esos presupuestos son para ellos. Y no es eso. El presupuesto no es para el funcionario, el presupuesto es para dinamizar las actividades, en el cual en Ayacucho, por ejemplo, nosotros empresarialmente no somos competitivos con respecto a otras regiones. Nos están sacando un poquito del juego, digamos, por falta de compromiso de los funcionarios. Aquí yo tengo que decirlo y lo digo de frente, algunos funcionarios le temen pues a la enfermedad, tienen mucho miedo y eso es normal, natural, pero tener miedo a firmar documentación para que canalice las actividades, eso sí me preocupa. Me preocupa muchísimo que no asuman sus responsabilidades. Finalmente, Leonel, de pronto ustedes tienen un aproximado en valor de cuánto se pierde por día o tal vez por semana en estas condiciones cuando no están operando las pequeñas y medianas empresas, y cuántos agremiados son ustedes. Mire, en la Cámara de Comercio somos una cantidad más o menos de 400 a 300 agremiados, ¿no? Entre, lo digo, los que están en, al día, digamos, hábiles, que están pagando constantemente, ¿no? Y por otro lado,
nosotros estamos preocupados de esta situación porque nos atañe directamente. Lo que tenemos, nosotros también como Cámara hemos tenido que recortar un poco los trabajadores que teníamos, éramos 11 al fin del año pasado, ahora somos 6 nada más, están trabajando casi la mitad del personal de la Cámara misma. Hemos entrado en suspensión perfecta a los trabajadores el año pasado, pero este año continuamos trabajando. Estamos tratando de sobrellevar porque también la Cámara misma tiene un crédito que se ha sacado para poder hacer la construcción y estamos cumpliendo en ese tema, ¿no? No sé, la otra pregunta me... ¿Está valorizado en términos económicos cuánto se pierde por día o Ah, tal vez por semana cuando no hay actividades? mire, hasta el año pasado nosotros antes de entrar a la cuarentena en carnavales del año pasado, eran 200 millones que se perdían en la actividad de carnavales. En Semana Santa se perdían por lo menos unos 350 millones en la región de Ayacucho, casi base establecida por el BCR, que siempre nos hace los reportes. Para inicios de este año, como son enero, febrero, que son fechas en las cuales los presupuestos recién se incorporan, las actividades recién se planifican para enero, febrero, marzo, estaríamos perdiendo por lo menos cerca de 250 millones en las actividades distintas, ¿no? En comercio, en producción, en artesanía, en turismo, etcétera, ¿no? Un poco